Hoy nos adentraremos en una obra que está revolucionando la forma en que entendemos el cambio personal y la mejora continua. Hábitos Atómicos, de James Clear. Pero lo que vas a descubrir hoy no es un simple manual de instrucciones. Es un viaje profundo hacia los mecanismos invisibles que definen quién eres y en quién te estás convirtiendo, un paso a la vez. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos logran resultados extraordinarios mientras otros luchan por mantener el rumbo? ¿Es pura suerte? ¿Disciplina? En este video te revelaré los principios más poderosos que Clear presenta en su libro, esos que pueden transformar cada aspecto de tu vida. Desde hacerlo obvio hasta convertir tus hábitos en algo satisfactorio, este viaje es mucho más que simplemente mejorar. Es un arte. Es la ciencia del cambio humano. Prepárate, porque hoy no solo vas a aprender a construir hábitos, vas a entender cómo estas pequeñas acciones diarias pueden cambiar el destino de tu vida. Vamos a desglosar juntos estas claves y a ponerlas en marcha. Vamos a explorar el primer capítulo, los fundamentos, y extraer su esencia más filosófica, esa que puede resonar profundamente en tu forma de ver el mundo y tu propia vida. Comenzamos con una pregunta que define este capítulo: ¿cómo algo tan pequeño como un hábito puede tener el poder de cambiar toda una vida? La respuesta, como descubrimos en los fundamentos, es que el verdadero poder de los hábitos radica en lo sutil, en lo que no vemos. Es como el viento que mueve las hojas de un árbol. No puedes verlo, pero puedes sentir su efecto. Y es que en lo cotidiano, en lo pequeño, se esconde la clave de una transformación monumental. Cuando hablamos de fundamentos, no estamos hablando solo de los cimientos de los hábitos, sino de los cimientos de nuestra propia vida. Piensa en los hábitos como esos ladrillos invisibles que construyen día a día quién eres. Las acciones que repites sin siquiera darte cuenta son las que terminan definiendo tu identidad. Esta es una de las ideas centrales del capítulo. No somos el resultado de grandes decisiones ocasionales, sino de pequeños hábitos repetidos una y otra vez. La ilusión del cambio inmediato. En la era en la que vivimos, estamos programados para esperar resultados instantáneos. Queremos cambios rápidos, gratificaciones inmediatas. Pero lo que Clear nos enseña es que el verdadero cambio no ocurre en un instante, ni siquiera en un mes, sino a lo largo del tiempo, en ese proceso casi imperceptible de mejora constante. Aquí es donde radica la naturaleza filosófica del hábito. Porque ¿qué es un hábito, sino la acumulación de elecciones aparentemente insignificantes? Decisiones que, en el momento, parecen no tener peso, pero que con el tiempo determinan el curso completo de nuestras vidas. Piénsalo así. Si mejoramos solo un 1% cada día, puede que hoy no notemos nada, ni mañana, ni siquiera la próxima semana. Pero un año después, esa mejora continua del 1% nos habrá transformado. El cambio es un proceso, no un evento. El contraste entre lo visible y lo invisible. Aquí es donde este primer capítulo nos empuja a reflexionar. Vivimos en un mundo que glorifica lo visible. Celebramos los logros, las metas alcanzadas, las victorias evidentes. Pero lo que realmente determina el éxito, la realización, es lo invisible. Esos pequeños pasos que tomas cuando nadie te está mirando, cuando no hay aplausos, cuando es solo tú frente a tus decisiones cotidianas. Es fácil pensar en la vida como una serie de grandes eventos: graduaciones, promociones, bodas, ascensos. Pero lo que James Clear nos invita a considerar es que lo que determina nuestra calidad de vida no son esos grandes eventos, sino los días entre ellos. Esos días en los que nos despertamos, elegimos hacer ejercicio o no, decidimos qué comer, cómo reaccionamos ante el estrés, cómo pasamos nuestras tardes libres. Son esos momentos entre los grandes momentos los que realmente nos definen. Y si lo piensas, esto tiene profundas implicaciones filosóficas. ¿Qué nos dice esto sobre la naturaleza del éxito? ¿O sobre el propósito? Nos dice que la vida no se trata de alcanzar un solo objetivo, sino de aprender a disfrutar y a perfeccionar el proceso. Que no deberíamos vivir solo para esos picos de éxito, sino que deberíamos aprender a vivir plenamente en el día a día, en lo pequeño, en lo aparentemente insignificante. James Clear también nos habla de una trampa que todos enfrentamos: la búsqueda de resultados inmediatos. Nos desesperamos cuando no vemos cambios rápidos, cuando parece que nuestros esfuerzos no dan frutos. Pero aquí los fundamentos nos presenta un concepto clave. Los hábitos tienen una fase de latencia. Es como plantar una semilla. No ves los resultados inmediatamente, pero bajo la tierra, la semilla está germinando, está echando raíces.
Y si abandonas el proceso demasiado pronto, nunca verás el árbol crecer. Este es un recordatorio de que el éxito no es lineal. A menudo trabajamos en la oscuridad sin ver resultados inmediatos, y es fácil pensar que todo es en vano. Pero los grandes cambios, las grandes transformaciones, no se ven al principio. La clave está en la persistencia, en seguir adelante incluso cuando no ves el progreso. Es en esos momentos de duda, de frustración, donde realmente se construye el carácter. El ciclo de retroalimentación del hábito, James Clear, introduce la idea de que cada hábito tiene un ciclo de retroalimentación. Esto significa que cuanto más repetimos un hábito, más se refuerza. Pero aquí hay una verdad profunda. Los hábitos no son neutrales. O nos están ayudando o nos están perjudicando. Cada pequeño hábito que tenemos nos acerca o nos aleja de la persona que queremos ser. Y aquí radica el poder transformador de este primer capítulo. Nos obliga a enfrentarnos a la realidad de que no hay acciones insignificantes. Cada decisión, cada pequeño acto, está construyendo o destruyendo nuestra identidad, nuestra vida. Este ciclo de retroalimentación es tanto nuestra bendición como nuestra maldición. Si cultivamos buenos hábitos, creamos un ciclo virtuoso que nos impulsa hacia adelante. Pero si permitimos que los malos hábitos dominen, caemos en un ciclo vicioso que nos atrapa y nos aleja de nuestras metas. El verdadero cambio comienza en lo pequeño. Si realmente quieres cambiar tu vida, empieza con lo pequeño. Este es el mensaje central de los fundamentos. A menudo subestimamos el poder de lo diminuto. Pensamos que necesitamos hacer grandes cambios para ver grandes resultados. Pero la verdad es que son las pequeñas acciones diarias las que crean el cambio verdadero. Como Clear nos recuerda, el éxito no es algo que alcanzamos de un solo golpe. Es algo que construimos paso a paso, elección tras elección, día tras día. El cambio más profundo, más duradero, no es aquel que llega rápido, sino el que se construye con constancia. Los grandes ríos comienzan con pequeñas gotas de agua, y lo mismo ocurre con tu vida. Cada pequeño acto tiene el potencial de ser el principio de una transformación monumental. El segundo capítulo, titulado La primera ley, hacerlo obvio. Es una ley tan básica que podríamos pasarla por alto, pero que cuando la entendemos a fondo, tiene el potencial de transformar nuestras vidas de una manera casi radical. ¿Qué significa realmente hacer algo obvio? ¿Qué hay detrás de este concepto que parece tan simple a primera vista? En el corazón de este principio yace una verdad innegable. Nuestro comportamiento está moldeado por las señales que percibimos a nuestro alrededor. A menudo creemos que somos dueños absolutos de nuestras decisiones, que nuestras acciones son el resultado de nuestra voluntad consciente. Pero la realidad es que muchas de nuestras elecciones están profundamente influenciadas por los estímulos de nuestro entorno. Y aquí es donde este concepto de hacerlo obvio comienza a mostrar su relevancia filosófica. Lo visible guía lo invisible. James Clear nos invita a considerar que nuestras acciones cotidianas son en gran parte automáticas. Nuestros hábitos no nacen de decisiones deliberadas, sino de patrones repetidos desencadenados por señales externas. Piensa en tu rutina diaria. Te levantas, tal vez te diriges directamente a la cocina para tomar una taza de café. ¿Por qué lo haces? No es que te despiertes cada mañana tomando una decisión consciente de tomar café. Simplemente ves la cafetera o hueles el aroma y el hábito se activa sin que apenas lo notes. Este es el poder de lo obvio. Lo que vemos, lo que sentimos a nuestro alrededor, da forma a nuestras acciones. Y aquí hay una reflexión profunda. Si nuestras acciones están tan influenciadas por el entorno, entonces quizás no somos tan libres como pensamos. Nuestras elecciones están en constante diálogo con lo que percibimos, con lo que nuestro entorno nos sugiere. Esta idea, aunque simple, tiene enormes implicaciones. Nos muestra que si queremos cambiar nuestra vida, debemos cambiar primero lo que nos rodea. Lo obvio, lo visible, se convierte en el hilo conductor de nuestros hábitos. Es como un río que guía el curso de nuestras decisiones, a veces sin que siquiera lo notemos. El poder de las señales, lo que percibimos, lo que hacemos. Ahora, piensa por un momento en todas las pequeñas señales que llenan tu día. Algunas son tan sutiles que apenas las notamos, pero cada una de ellas influye en lo que hacemos. La publicidad, las redes sociales, la disposición de los objetos en tu hogar o lugar de trabajo. Todo lo que te rodea está gritando algo, está invitándote a actuar de cierta manera, aunque sea de manera inconsciente. Y aquí es donde este capítulo nos revela su esencia filosófica. Somos en gran medida el producto de lo que nos rodea.
de aquello que percibimos de manera constante. Si rodeamos nuestro espacio con caos, desorden o con estímulos que promueven hábitos que no queremos, inevitablemente caeremos en esos hábitos. Pero si por el contrario diseñamos nuestro entorno de manera intencional, alineando las señales que recibimos con nuestros objetivos más profundos, comenzamos a tomar control de nuestras acciones de una manera mucho más poderosa. Este principio nos recuerda algo esencial. El entorno no es neutral. Nos empuja constantemente en una dirección u otra. Si queremos cambiar nuestros hábitos, no basta con cambiar lo que hacemos, sino que debemos cambiar lo que vemos, lo que nos rodea. Hacer que los buenos hábitos sean obvios significa que los ponemos justo frente a nuestros ojos. Los hacemos visibles, tangibles, ineludibles. Permíteme ofrecerte una metáfora para que este concepto quede más claro. Piensa en un jardinero. Un buen jardinero no se limita a plantar semillas al azar y esperar lo mejor. No, un buen jardinero diseña el entorno, elige cuidadosamente el suelo, asegura que la planta tenga suficiente luz y agua, elimina las malas hierbas. En otras palabras, crea las condiciones óptimas para que las plantas crezcan. De la misma manera, si quieres que tus buenos hábitos florezcan, debes actuar como un jardinero de tu propio entorno. No puedes simplemente esperar que los hábitos positivos broten por sí solos. Debes preparar el terreno. Debes hacer que las señales que desencadenan tus hábitos positivos sean tan obvias que sea casi imposible ignorarlas. Esto significa que, si quieres leer más, por ejemplo, debes dejar el libro en un lugar visible, tal vez en tu cama o en tu escritorio. Si quieres hacer ejercicio, prepara tu ropa de entrenamiento la noche anterior y déjala donde puedas verla al despertar. De este modo, tu entorno te estará hablando constantemente, recordándote los hábitos que quieres construir. Y aquí llegamos a una paradoja interesante. La verdadera libertad, la capacidad de elegir quiénes somos y quiénes queremos ser, no está en la mera fuerza de voluntad, sino en el diseño de nuestro entorno. Esto nos desafía a pensar de manera más estratégica sobre nuestras vidas. Nos damos cuenta de que no se trata solo de ser más disciplinados, sino de ser más inteligentes al organizar el espacio hacia que habitamos. Porque si no controlamos lo que nos rodea terminará controlándonos. Hacer lo bueno inevitable y lo malo invisible. Pero esto también tiene una implicación inversa. Así como podemos hacer que los buenos hábitos sean obvios, podemos hacer que los malos hábitos sean invisibles. Si sabes que pasas demasiado tiempo en tu teléfono, intenta dejarlo en una habitación diferente o desactiva las notificaciones que no son esenciales. Si quieres comer más saludable, organiza tu cocina de manera que los alimentos poco saludables no estén al alcance de la mano. Así, comienzas a diseñar un entorno que facilita el éxito y dificulta el fracaso. El entorno se convierte en tu aliado o en tu enemigo. No es neutral, y nosotros, como seres conscientes, tenemos el poder de moldearlo. Aquí es donde surge la pregunta clave. ¿Qué tipo de entorno estás construyendo para ti mismo? ¿Es uno que te acerca a la persona que quieres ser? ¿O es uno que te aleja de tus metas? Esta es una pregunta filosófica que debemos hacernos constantemente, porque la calidad de nuestras vidas está, en última instancia, determinada por las pequeñas elecciones que tomamos todos los días, guiadas por el entorno que habitamos. La libertad de rediseñar, lo más poderoso de este concepto es que nos da control sobre nuestro destino. No estamos a merced de nuestros hábitos ni de las señales que nos rodean. Podemos, de hecho, rediseñar esas señales, reorganizar nuestro espacio y, en última instancia, redefinir quiénes somos a través de lo que vemos, lo que tocamos y lo que experimentamos diariamente. Para muchos de nosotros, el cambio parece algo enorme, inalcanzable, una montaña que escalar. Pero lo que James Clear nos enseña en este capítulo es que el cambio comienza con lo pequeño, con lo que es obvio. Esos pequeños ajustes en nuestro entorno, esas pequeñas modificaciones en las señales que percibimos, tienen el poder de transformar toda nuestra vida. Porque lo que vemos moldea lo que hacemos, y lo que hacemos moldea quiénes somos. Así que al cerrar esta reflexión, te dejo con una idea poderosa. El cambio no comienza dentro de ti, sino a tu alrededor. Si quieres ser una persona diferente, si quieres construir una vida mejor, comienza con lo que ves todos los días. Comienza haciendo que los buenos hábitos sean obvios y que los malos hábitos desaparezcan de tu vista. Porque en lo visible está la clave de lo invisible. En el diseño de tu entorno está el diseño de tu destino. La segunda ley: hacerlo atractivo.
En esta ley, Clear toca uno de los aspectos más poderosos y a menudo ignorados de los hábitos, la atracción. Ese impulso interno que nos empuja a hacer algo con entusiasmo y sin resistencia. ¿Qué es lo que hace que ciertas cosas en la vida nos resulten irresistibles, mientras que otras nos parecen tediosas y difíciles de sostener? Es aquí donde esta segunda ley nos invita a mirar más allá de la superficie de nuestras acciones, hacia el fondo de nuestras motivaciones, nuestras emociones y nuestros deseos más profundos. Todo comportamiento humano se basa en una sencilla premisa. Buscamos lo que nos genera placer y evitamos lo que nos causa dolor. Desde tiempos antiguos, los filósofos han intentado descifrar esta danza entre el deseo y la aversión, entre lo que anhelamos y lo que evitamos. Epicuro, por ejemplo, argumentaba que la búsqueda del placer era el fin último del ser humano, pero no un placer desmedido y superficial, sino uno basado en la serenidad y el equilibrio. Y es precisamente en esta búsqueda del placer donde encontramos la clave para entender por qué ciertos hábitos se establecen tan fácilmente y otros son tan difíciles de mantener. James Clear nos dice que para crear un hábito duradero debemos hacerlo atractivo. Pero, ¿qué significa realmente hacerlo atractivo? Aquí no estamos hablando solo de que algo sea estéticamente agradable o superficialmente tentador. Se trata de profundizar en cómo percibimos y valoramos aquello que hacemos. Si encontramos placer en una acción, si logramos conectar esa acción con un deseo interno, se convierte en algo casi inevitable. Uno de los conceptos más importantes que Clear explora en este capítulo es el poder de la anticipación. El placer no solo reside en realizar una acción, sino en lo que esperamos de ella. El cerebro humano está cableado para disfrutar del simple hecho de anticipar algo positivo. Piensa en la emoción que sientes cuando esperas algo que te entusiasma. Unas vacaciones, una comida especial, un encuentro con amigos. Esa anticipación es en sí misma una forma de recompensa. En términos de hábitos, esto significa que si podemos generar una sensación de expectativa positiva hacia un comportamiento, es mucho más probable que lo repitamos. Aquí es donde la reflexión filosófica se vuelve interesante. Nos enfrentamos a la pregunta: ¿cómo podemos hacer que lo que sabemos que es bueno para nosotros se sienta tan deseable como las cosas que nos brindan gratificación inmediata? Para responder a esta pregunta, Clear introduce un concepto llamado agregar tentación. Esto se refiere a combinar un comportamiento que queremos convertir en un hábito con algo que ya disfrutamos. Por ejemplo, si disfrutas escuchar música, podrías hacerlo mientras haces ejercicio. Si te gusta ver series, podrías permitirte un episodio solo después de haber trabajado en un proyecto importante. Este simple truco convierte una tarea difícil en algo que esperamos con ansias. Pero a nivel filosófico, esto nos lleva a una idea aún más profunda. La vida no se trata solo de hacer lo que debemos hacer, sino de aprender a disfrutar de lo que nos hace crecer. A menudo pensamos en el autocontrol y la disciplina como fuerzas de restricción, como si el crecimiento y el éxito solo pudieran lograrse a través de la privación y el sacrificio. Pero lo que James Clear nos está mostrando aquí es que el verdadero poder no está en privarnos de placer, sino en aprender a dirigir ese placer hacia lo que nos eleva. El atractivo, la belleza, la tentación no son enemigos del éxito, sino herramientas que podemos utilizar a nuestro favor. Aquí hay una clave crucial: la percepción. Lo que encontramos atractivo o placentero no es inherente a las cosas en sí mismas, sino a cómo las interpretamos, a cómo las experimentamos. Dos personas pueden enfrentarse a la misma situación y reaccionar de manera completamente diferente dependiendo de su perspectiva. Un hábito que una persona considera tedioso y aburrido, otra puede verlo como una oportunidad para el crecimiento y la mejora. La diferencia está en cómo percibimos esa acción, y aquí es donde entra el poder transformador de la mente humana. Podemos aprender a cambiar nuestra percepción del esfuerzo, el sacrificio o la incomodidad. En lugar de verlos como barreras, podemos entrenar nuestra mente para verlos como señales de crecimiento. Este cambio de perspectiva es profundamente filosófico, porque nos invita a reconsiderar lo que significa el placer y cómo lo buscamos. Nietzsche decía que quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Si encontramos el porqué detrás de nuestros hábitos, si conectamos esos hábitos con algo más profundo dentro de nosotros, un deseo de ser mejores, más saludables, más plenos, entonces el esfuerzo ya no es un castigo, sino una bendición. El esfuerzo mismo se convierte en algo atractivo,
en algo que anhelamos porque sabemos que nos acerca a nuestro propósito más elevado. Otra dimensión importante que Clear aborda en este capítulo es el poder del entorno social en la creación de hábitos atractivos. Estamos diseñados para ser seres sociales. Nuestras acciones no ocurren en el vacío. Nos vemos influenciados por lo que hacen, piensan y valoran los que nos rodean. Si vivimos en una cultura que valora el ejercicio, es más probable que lo veamos como algo positivo. Si estamos rodeados de personas que leen constantemente, es probable que también lo hagamos. La atracción también nace de la pertenencia. Queremos sentir que somos parte de algo más grande que nosotros, que nuestras acciones nos conectan con una comunidad, un propósito compartido. Por lo tanto, si queremos que un hábito sea atractivo, debemos rodearnos de personas que compartan los mismos valores y comportamientos. El entorno social puede ser la chispa que enciende el fuego del deseo. Aquí hay una lección filosófica profunda. Nunca estamos solos en nuestras decisiones. Siempre estamos en relación con los demás, y nuestras acciones, nuestros hábitos, están en constante diálogo con la sociedad. Esta es una verdad antigua, presente en las enseñanzas de filósofos como Aristóteles, quien creía que el ser humano es, por naturaleza, un animal social, y que nuestra búsqueda de la virtud no puede separarse de nuestra comunidad. Si aprendemos a integrar nuestros hábitos en el tejido social, a ver nuestras acciones como parte de un todo mayor, su atractivo aumenta exponencialmente. La clave está en lo que anhelamos. Al final, todo vuelve a la pregunta fundamental: ¿qué es lo que realmente deseas? Si puedes conectar tus hábitos con algo que realmente anheles, algo que encienda tu pasión, entonces no necesitarás disciplina para mantenerlos. Se convertirán en parte de ti, en una expresión natural de tus deseos más profundos. Pero esto nos obliga a hacer una reflexión honesta sobre nuestros deseos. A veces buscamos gratificación inmediata, un placer efímero que no nos lleva a ningún lado. La clave está en alinear nuestros deseos con nuestro crecimiento, con nuestra visión de la mejor versión de nosotros mismos. No se trata de eliminar el placer de nuestra vida, sino de redirigirlo hacia aquello que realmente nos eleva. Así que, mientras reflexionas sobre esta segunda ley, te invito a preguntarte: ¿cómo puedes hacer que los hábitos que deseas cultivar se conviertan en algo atractivo, algo que realmente anheles? ¿Cómo puedes transformar lo que antes parecía una tarea ardua en algo que esperes con ansias? Recuerda, la atracción no es solo un sentimiento, es una herramienta que puedes moldear y utilizar a tu favor. En última instancia, el camino hacia la grandeza no está pavimentado solo por la fuerza de voluntad, sino por el deseo. Y cuando aprendes a desear lo que te transforma, el camino se vuelve mucho más fácil de recorrer. Y llegamos a un punto crucial en este viaje de transformación personal. La tercera ley: hacerlo fácil. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, aunque sepamos qué es lo que debemos hacer, simplemente no lo hacemos? ¿Por qué las metas más importantes, esas que sabemos que transformarán nuestra vida, se sienten tan difíciles de alcanzar? En este capítulo, James Clear nos ofrece una respuesta profunda y práctica. La clave no está en la fuerza de voluntad ni en la motivación desbordante. La clave está en la simplicidad. La mente humana es un laberinto de impulsos, pensamientos y deseos. Queremos lo que nos beneficia, pero a menudo nos encontramos saboteando nuestras propias intenciones. ¿Por qué ocurre esto? El filósofo Arthur Schopenhauer decía que el hombre puede hacer lo que quiera, pero no puede querer lo que quiere. Es decir, hay una lucha constante entre nuestras intenciones conscientes y las fuerzas inconscientes que nos arrastran en dirección contraria. Aquí entra la reflexión sobre la resistencia interna. Cuanto más complicado percibimos algo, más resistencia generamos. A nivel psicológico, nuestro cerebro tiende a evitar el esfuerzo innecesario. Las tareas que parecen demandar demasiado, que requieren más energía mental o física de la que estamos dispuestos a gastar, son aquellas que aplazamos, postergamos o evitamos por completo. Pero ¿qué pasa si reducimos esa resistencia? ¿Qué pasa si simplificamos el proceso y lo hacemos tan fácil que no podamos evitar hacerlo? James Clear nos introduce aquí en el concepto de la acción mínima. La idea de que para crear un hábito sólido debemos reducir al máximo el esfuerzo requerido para iniciarlo. Esto no significa hacer menos o buscar atajos que nos lleven por el camino fácil. Al contrario, se trata de eliminar las barreras que nos impiden comenzar. Por ejemplo, si quieres empezar a correr todas las mañanas, en lugar de pensar en salir a correr 5 kilómetros, simplemente piensa en ponerte los zapatos de correr.
Suena demasiado simple, ¿cierto? Pero ese es el punto. Cuando te pones los zapatos, has dado el primer paso, y ese pequeño movimiento puede desencadenar una serie de acciones que te llevarán, casi sin esfuerzo, a salir por la puerta y empezar a correr. Lo importante aquí es reducir la fricción, hacer que el hábito sea tan simple y fácil de iniciar que no tengas excusas para no hacerlo. Este concepto, aunque parece sencillo, tiene implicaciones filosóficas profundas. ¿No es la vida misma una serie de pequeñas acciones que, acumuladas, crean el cambio? Si siempre esperamos a tener la energía o la motivación perfecta para actuar, ¿cuántas oportunidades dejamos pasar? El filósofo Søren Kierkegaard decía que la vida no es un problema a resolver, sino una realidad a experimentar. En otras palabras, no esperes que todo sea perfecto para actuar. Actúa en lo simple, en lo pequeño, y deja que el resto fluya. Un aspecto fascinante de la tercera ley de James Clear es la paradoja de la simplicidad. A menudo, cuando buscamos mejorar nuestras vidas, caemos en la trampa de lo complejo. Pensamos que para tener éxito necesitamos planes elaborados, técnicas avanzadas o herramientas sofisticadas. Pero ¿qué pasa si la verdadera transformación no viene de lo complicado, sino de lo sencillo? La simplicidad es poder. Cuando simplificas, liberas energía mental y emocional para concentrarte en lo que realmente importa. Aquí, Clear nos invita a desmantelar la complejidad que a menudo acompaña al cambio. ¿Por qué complicar lo que puede ser simple? Si puedes hacer que el primer paso sea fácil, inevitablemente te moverás hacia el segundo, el tercero y así sucesivamente. Esta idea resuena profundamente con el pensamiento del filósofo chino Lao Tse, quien decía que un viaje de 1000 millas comienza con un solo paso. Y lo que hace que ese primer paso sea posible no es la magnitud del destino final, sino la facilidad de dar ese pequeño, casi insignificante, primer paso. Otro punto clave en este capítulo es la importancia de la repetición. La perfección no es un momento mágico que ocurre de la noche a la mañana. Es el resultado de la acumulación de pequeños esfuerzos repetidos una y otra vez. La ciencia del comportamiento lo confirma. Cuanto más fácil es algo de repetir, más probable es que lo hagamos regularmente. Aquí, Clear sugiere una técnica brillante, la regla de los 2 minutos. Si una tarea te lleva menos de 2 minutos, hazla ahora. No la postergues, no la complique. Si quieres crear un hábito, empieza por reducirlo a algo que puedas hacer en 2 minutos o menos. Si deseas leer más, comprométete a leer solo una página al día. Si quieres empezar a escribir, escribe solo una oración. La clave no es la cantidad de lo que haces, sino la consistencia con la que lo haces. Pero esta idea tiene raíces filosóficas aún más profundas. Aristóteles creía que somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia, entonces, no es un acto, sino un hábito. Si nuestros hábitos son el resultado de acciones simples y fáciles, entonces la excelencia, esa idea abstracta que tantos persiguen, es el producto de la simplicidad aplicada repetidamente. La grandeza no es un evento único, es una acumulación de actos pequeños, consistentes y sobre todo fáciles. La reflexión filosófica no estaría completa sin mencionar la conexión entre la simplicidad y la naturaleza. La naturaleza misma es el ejemplo perfecto de que la grandeza se logra a través de la simplicidad. Los árboles crecen sin esfuerzo visible, las corrientes de los ríos fluyen sin resistencia, y el universo en su inmensidad se despliega con una elegancia simple. ¿Por qué entonces los seres humanos tienden a complicar lo que podría ser tan sencillo? La tercera ley, hacerlo fácil, nos invita a alinearnos con este principio natural. En lugar de luchar contra la corriente de la vida, en lugar de complicar lo que debería ser simple, Clear nos enseña a reducir la fricción, a encontrar el camino de menor resistencia y a dejar que el flujo natural del hábito nos guíe hacia nuestras metas. Esta lección, aunque práctica, nos lleva a una verdad universal. El camino hacia el cambio duradero no es el de la resistencia, sino el de la fluidez. Cuando eliminamos las barreras innecesarias, cuando hacemos que el cambio sea fácil y accesible, nos damos la oportunidad de vivir de manera más auténtica, más alineada con la simplicidad esencial de la vida. La tercera ley de James Clear nos recuerda que el cambio no necesita ser difícil para ser efectivo. De hecho, cuanto más fácil sea iniciar un hábito, más probable es que lo mantengamos. La verdadera transformación no viene de actos grandiosos o de esfuerzos titánicos, sino de la acumulación constante de pequeñas acciones simples. ¿Qué parte de tu vida puedes simplificar hoy para hacer que el cambio sea más fácil? ¿Cómo puedes reducir la fricción?
cómo puedes eliminar la complejidad innecesaria y comenzar a caminar el camino de la simplicidad. La grandeza está al alcance de todos, no porque sea fácil de lograr, sino porque se logra a través de pasos fáciles y constantes. Como el río que fluye suavemente por el valle, encontrando el camino de menor resistencia, también nosotros podemos fluir hacia nuestras metas si hacemos que el proceso sea tan simple que no podamos evitar hacerlo. La cuarta ley: hacerlo satisfactorio. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has comenzado algo con entusiasmo solo para abandonarlo después de unos días? Tal vez decidiste hacer ejercicio, meditar o aprender una nueva habilidad, pero con el tiempo, la emoción inicial se desvaneció y las promesas se diluyeron. ¿Por qué es tan difícil mantenernos fieles a nuestras metas? Aquí, Clear nos da una respuesta profunda. Porque lo que no es satisfactorio no perdura. Para comprender la importancia de la satisfacción, necesitamos adentrarnos en los rincones más antiguos de nuestra mente, esos que nos impulsan hacia el placer y nos alejan del dolor. Nuestro cerebro está diseñado para buscar recompensas inmediatas. Es una máquina de dopamina, una sustancia química que nos motiva y nos hace sentir bien. Pero aquí es donde surge el conflicto. Los hábitos que queremos formar, como leer más, alimentarnos de forma saludable o hacer ejercicio, suelen tener recompensas a largo plazo. Es como si nuestra mente estuviera atrapada entre el deseo de placer instantáneo y la necesidad de logros a largo plazo. Esto explica por qué, aunque queramos formar buenos hábitos, muchas veces nos encontramos eligiendo lo fácil y lo inmediato. La televisión, las redes sociales, la comida chatarra. Todos estos estímulos nos ofrecen gratificación instantánea, mientras que los hábitos que realmente transforman nuestras vidas requieren paciencia y constancia. Entonces, ¿cómo reconciliamos esta batalla entre el corto y el largo plazo? La respuesta está en hacer que el hábito sea satisfactorio desde el primer momento. La satisfacción como puente entre el presente y el futuro. James Clear plantea una idea poderosa. Cuando los hábitos son inmediatamente satisfactorios, es más probable que los repitamos. Esta es una verdad fundamental sobre el comportamiento humano. Imagina que después de cada sesión de ejercicio recibes una recompensa instantánea, algo que asocies con placer inmediato. ¿No sería más fácil continuar con ese hábito? Aquí entra el concepto de recompensas inmediatas. Estas son pequeñas gratificaciones que podemos incorporar al final de cada hábito, algo que refuerce la acción y le dé a nuestro cerebro ese golpe de dopamina que tanto ansía. No estamos hablando de grandes recompensas materiales, sino de pequeñas acciones que nos hagan sentir bien, que nos den una sensación de logro. Por ejemplo, si estás trabajando en mejorar tu forma física, podrías recompensarte después de cada entrenamiento con un pequeño ritual que disfrutes. Un baño relajante, una sesión breve de meditación o incluso disfrutar de una vista desde un lugar especial. Lo importante es que vincules el hábito con una recompensa inmediata y positiva. Aquí es donde se pone interesante desde una perspectiva filosófica. ¿Es la vida una serie de recompensas inmediatas? ¿O es el verdadero significado de nuestras acciones algo más profundo, algo que trasciende lo que sentimos en el momento? La búsqueda constante de placer ha sido un tema recurrente en la filosofía. Epicuro, por ejemplo, argumentaba que el placer es el bien más importante en la vida, pero él distinguía entre placeres a corto plazo y placeres duraderos. Los primeros, como el entretenimiento pasajero, pueden dejarnos insatisfechos al final, mientras que los segundos, como la paz mental y la satisfacción a largo plazo, son los que realmente nos conducen a una vida plena. Entonces, al hacer que nuestros hábitos sean satisfactorios, no estamos sucumbiendo a los placeres inmediatos de una forma superficial, sino que estamos utilizando esa motivación natural para dirigirnos hacia placeres más profundos y duraderos. Estamos hackeando nuestro cerebro para que nos impulse hacia lo que realmente importa. Si observamos la naturaleza, nos damos cuenta de que los comportamientos más exitosos son aquellos que reciben algún tipo de refuerzo positivo. Esto lo vemos claramente en el reino animal. Un perro, por ejemplo, aprende a sentarse cuando recibe una galleta o una caricia. Nosotros, los seres humanos, no somos tan diferentes. Nuestro cerebro se nutre de recompensas. Pero aquí hay una diferencia clave. Nuestras recompensas no necesitan ser materiales. Las recompensas más poderosas son las emocionales. Sentir orgullo, satisfacción, alegría o incluso alivio tras completar una tarea puede ser suficiente para reforzar ese hábito. Este concepto no es nuevo.
Filósofos como Immanuel Kant reflexionaron sobre la importancia de actuar de acuerdo con nuestra propia conciencia y sentir satisfacción moral al hacer lo correcto, no por la recompensa externa, sino por la coherencia interna. Cuando transformamos un hábito en una fuente de satisfacción emocional, lo estamos consolidando. Si, por ejemplo, estás intentando desarrollar el hábito de escribir todos los días, podrías sentir una profunda satisfacción al ver tu progreso, al darte cuenta de que cada día has avanzado un poco más. Esa es la recompensa emocional que refuerza el hábito, reescribiendo nuestras creencias sobre el placer. Sin embargo, existe un desafío. Muchos de los hábitos que queremos eliminar, como comer en exceso, fumar o procrastinar, son inherentemente satisfactorios a corto plazo. Nos ofrecen esa gratificación instantánea que el cerebro busca. ¿Cómo podemos romper el ciclo de malos hábitos cuando están tan ligados a la satisfacción inmediata? La clave está en cambiar la asociación. Si podemos asociar un mal hábito con una consecuencia negativa, es menos probable que lo repitamos. En lugar de enfocarnos solo en el placer instantáneo que nos brinda un mal hábito, debemos traer a nuestra conciencia las consecuencias a largo plazo. ¿Qué pasa después de comer esa comida poco saludable? ¿Cómo te sientes después de pasar horas procrastinando en lugar de hacer lo que realmente importa? Esta es la verdadera maestría del cambio de hábitos. Aprender a asociar el placer con lo que nos beneficia y el dolor con lo que nos perjudica. En palabras de Aristóteles, la excelencia moral es el resultado del hábito. Si nuestras acciones son repetidas y reforzadas por la satisfacción adecuada, nos convertimos en personas de carácter, capaces de tomar decisiones que nos benefician a largo plazo. Al final, lo que James Clear nos enseña con esta cuarta ley es que la satisfacción es la clave de la repetición. Si algo no es satisfactorio, no lo haremos por mucho tiempo. Pero si encontramos una manera de hacer que cada pequeño hábito nos brinde una pequeña dosis de placer, si logramos cerrar el círculo entre acción y recompensa, el hábito se mantendrá. La vida no se trata solo de la acumulación de placeres inmediatos, sino de encontrar satisfacción en el proceso. Cuando nos damos cuenta de que cada acción tiene el potencial de brindarnos satisfacción, no solo a corto plazo, sino a largo plazo, comenzamos a ver la vida de manera diferente. En última instancia, la satisfacción es nuestra brújula interna. Nos guía hacia lo que debemos hacer y nos aleja de lo que no nos sirve. Pero para que realmente funcione, debemos aprender a escucharla, a cultivarla y a integrarla en nuestras vidas de manera consciente. Entonces, la próxima vez que estés en el proceso de construir un nuevo hábito, pregúntate, ¿cómo puedo hacer que esto sea satisfactorio? No solo a nivel superficial, sino de una manera que me brinde alegría, satisfacción emocional y una sensación de progreso. Porque cuando lo haces satisfactorio, lo haces duradero. Recuerda, los pequeños cambios, cuando son satisfactorios, se convierten en grandes transformaciones. La clave del cambio duradero no es la perfección, sino la satisfacción en el proceso. Y llegamos a un capítulo crucial de Hábitos Atómicos de James Clear. El título es simple, Avanzando. Pero detrás de esta palabra tan cotidiana se esconde una reflexión profunda sobre el progreso humano, la constancia y la lucha diaria por ser un poco mejor que ayer. ¿Cómo avanzamos realmente? ¿Es cuestión de disciplina o de algo más? Vamos a desentrañar juntos esta cuestión. ¿Qué significa avanzar? Es una palabra que usamos con frecuencia, pero ¿alguna vez te has detenido a pensar en lo que realmente implica? Avanzar no es solo moverse hacia adelante en el espacio, es crecer, evolucionar, transformar tu ser. En el contexto de los hábitos, avanzar significa construir algo sólido, paso a paso, sin prisa pero sin pausa. Es crear una estructura en tu vida que te permita moverte en la dirección correcta, sin importar cuántas veces te tropieces en el camino. James Clear nos invita a entender que avanzar no es lo mismo que moverse rápido. De hecho, en muchas ocasiones los avances más significativos ocurren de manera lenta, casi imperceptible. La magia del avance no está en la velocidad, sino en la dirección. Esto puede sonar sencillo, pero es profundamente liberador. No necesitas correr hacia tus metas, solo necesitas seguir caminando en la dirección correcta. Uno de los desafíos más grandes al intentar avanzar es que el progreso en sus primeras etapas es invisible. Piensa en una semilla. Cuando plantas una semilla, puede parecer que nada está ocurriendo durante semanas. No ves nada en la superficie, pero debajo de la tierra, esa semilla está echando raíces, está buscando la fuerza para crecer y romper el suelo. De la misma manera, los primeros pasos de cualquier hábito pueden parecer insignificantes.
Pero es ahí donde realmente está ocurriendo el avance, aunque no podamos verlo a simple vista. Este es el punto donde muchas personas se rinden, se desilusionan porque no ven resultados inmediatos. Y es aquí donde James Clear nos recuerda una verdad fundamental. El progreso es acumulativo. Los pequeños avances diarios, cuando se suman, crean un cambio monumental. La clave está en la paciencia y la persistencia. No en esperar resultados inmediatos, sino en confiar en que cada acción, cada esfuerzo, está contribuyendo a algo más grande. Para avanzar, no solo es importante lo que haces, sino quién decides ser. James Clear lo explica con claridad. El verdadero avance comienza cuando alineamos nuestras acciones con nuestra identidad. No se trata solo de hacer algo porque queremos un resultado, sino de actuar de acuerdo con el tipo de persona que queremos ser. Aquí está la clave filosófica más profunda de este capítulo. ¿Qué es avanzar si no es evolucionar hacia una versión más auténtica de ti mismo? No se trata simplemente de adquirir nuevos hábitos, sino de transformar tu ser, de acercarte más a tu esencia. Si te ves a ti mismo como alguien disciplinado, constante y comprometido, tus acciones naturalmente reflejarán esa identidad. Pero si sigues viéndote como alguien que procrastina, que se rinde fácilmente, te será mucho más difícil avanzar. La pregunta es, ¿cómo te defines? Porque tu identidad es el motor detrás de todo avance. No puedes avanzar si estás anclado a una versión de ti mismo que no está alineada con tus metas. El avance verdadero requiere una reconfiguración interna, una alineación entre lo que haces y lo que crees ser. Uno de los conceptos más interesantes que Clear nos presenta en este capítulo es el de la retroalimentación positiva. Cada vez que avanzamos, incluso de manera mínima, recibimos una señal de que estamos en el camino correcto. Y esas pequeñas señales, esos pequeños logros, son los que nos mantienen avanzando. No necesitamos grandes victorias para sentirnos bien, solo necesitamos sentir que estamos progresando. ¿Qué nos enseña esto desde una perspectiva filosófica? Nos enseña que la vida no se mide en grandes saltos, sino en pequeños pasos. Es fácil quedar atrapado en la mentalidad de todo o nada, de pensar que si no logramos un gran avance, no hemos hecho nada. Pero esto es un error. El verdadero avance se construye a través de una acumulación de pequeñas victorias. Cada día que te levantas y eliges trabajar en ti mismo, aunque sea por unos minutos, estás avanzando. Cada vez que decides no rendirte, incluso cuando todo parece ir en contra, estás avanzando. Sin embargo, avanzar no siempre es fácil. Uno de los mayores obstáculos que enfrentamos es la resistencia al cambio. Esta resistencia puede manifestarse de muchas formas. Miedo al fracaso, duda en nuestras habilidades, o incluso el miedo al éxito. Sí, a veces avanzar significa enfrentarnos a una parte de nosotros que prefiere quedarse en la comodidad de lo conocido. Desde una perspectiva filosófica, este fenómeno ha sido estudiado por pensadores a lo largo de la historia. Hegel, por ejemplo, hablaba de la dialéctica del progreso, donde cada avance viene acompañado de resistencia, una tensión entre lo que es y lo que puede ser. Para avanzar necesitamos superar esa tensión. Esa resistencia interna que nos dice que es más seguro quedarnos en el mismo lugar. Aquí es donde el coraje entra en juego. Avanzar requiere valentía. Valentía para enfrentarte a tus miedos, a tus dudas y a la incomodidad del cambio. Porque el avance siempre implica dejar algo atrás. Viejos hábitos, viejas creencias, viejas versiones de ti mismo. Pero en ese dejar ir encuentras la libertad de convertirte en lo que realmente eres. James Clear nos invita a reflexionar sobre la importancia de la disciplina en el avance, pero no lo hace desde la perspectiva común de la disciplina como una imposición, sino como el medio para alcanzar la libertad. La verdadera libertad no es la ausencia de restricciones, sino la capacidad de elegir conscientemente hacia dónde diriges tu vida. Sócrates decía que la libertad no es hacer lo que quieras, sino actuar de acuerdo con lo que es mejor para tu alma. En este sentido, la disciplina no es una carga, sino una herramienta para liberar tu verdadero potencial. Cuando eliges ser disciplinado, cuando decides avanzar cada día, aunque sea un poco, estás eligiendo la libertad. La libertad de no estar atrapado en viejos patrones, de no ser esclavo de tus impulsos, de no quedarte estancado. Finalmente, llegamos a la constancia, quizás la virtud más subestimada en nuestra sociedad de gratificación instantánea. Pero James Clear nos recuerda que, sin constancia, no hay avance. La constancia es lo que convierte los pequeños pasos en una gran transformación. No importa cuán pequeños sean tus avances diarios,
Lo importante es que sigas adelante. Filósofos como Aristóteles nos enseñaron que la virtud se encuentra en la repetición. Lo que repetimos a diario es lo que nos define. Y en el contexto de los hábitos, lo que haces constantemente, aunque sea en pequeñas dosis, es lo que determina el curso de tu vida. La constancia es el puente entre la intención y la realización. Entonces, ¿qué significa avanzar realmente? No es simplemente moverse hacia adelante, ni tampoco lograr grandes cosas en poco tiempo. Avanzar es un compromiso diario con el crecimiento, con la mejora constante, con la construcción de una versión más auténtica y alineada de ti mismo. Es entender que cada pequeño paso, cada pequeño esfuerzo, es parte de algo mucho más grande. Al final, avanzar es una elección que hacemos cada día, con cada acción, con cada pensamiento. Y aunque el camino sea largo, y a veces parezca que no estamos logrando nada, recuerda esto: el progreso no siempre es visible, pero siempre está ahí si seguimos adelante. Después de haber explorado cada uno de estos capítulos de Hábitos Atómicos, podemos decir que algo queda claro y firme como una verdad. El cambio real y duradero no se construye con un único momento de inspiración ni con saltos gigantes. Se construye con la acumulación de pequeñas, casi invisibles decisiones diarias. Tal vez no lo habías visto así antes, pero esa es la esencia de este libro, y en realidad, la esencia misma de la mejora personal. Cada capítulo nos ha dejado una enseñanza esencial, y juntas, forman un sistema que no solo te ayuda a construir hábitos, sino que te da las herramientas para transformar tu vida de manera profunda y genuina. Hemos hablado de hacer obvio lo que quieres lograr, de hacer atractivo el cambio, de facilitarte el camino y de asegurarte de que cada paso te genere satisfacción. Y lo fascinante de todo esto es que Clear nos muestra que cambiar no tiene que ser una lucha constante. En realidad, cuando aplicamos estas leyes, el cambio se vuelve una consecuencia natural de vivir de acuerdo con nuestros principios y metas. Imagínate por un momento el poder que tienes en tus manos. A partir de hoy puedes diseñar tu vida con intención, con precisión y con una visión clara de hacia dónde quieres llegar. Pero más allá de esa visión, lo que marca la diferencia son esos pequeños hábitos diarios, esas acciones casi imperceptibles que van acumulándose día tras día hasta convertirse en tu nueva realidad. Y aquí está la parte más poderosa de todo esto. No necesitas ser perfecto, no necesitas cambiar radicalmente de un día para otro. Solo necesitas avanzar, un paso pequeño, pero constante. Un hábito a la vez, pero bien cimentado. Una acción que, por mínima que parezca, está moldeando la persona en la que te estás convirtiendo. No importa si hoy no te sientes al 100% o si a veces te desvías del camino. El progreso no es lineal, y eso está bien. Lo importante es que cada día, sin importar las circunstancias, vuelvas a la senda. Porque aunque no lo notes de inmediato, cada elección está sumando, está construyendo algo más grande de lo que puedes ver ahora. Es como esa semilla que crece bajo la tierra, invisible a los ojos, hasta que finalmente rompe el suelo y se convierte en un árbol fuerte y frondoso. Entonces llegamos a la pregunta crucial: ¿quién eliges ser? ¿Vas a quedarte esperando el momento perfecto, ese impulso mágico que quizás nunca llegue? ¿O vas a empezar ahora, hoy, con los recursos que tienes, a dar esos pequeños pasos que te acercarán a la persona que quieres ser? Puedes elegir construir esos hábitos que van a dar forma a tu futuro. Puedes dejar atrás las versiones de ti mismo que ya no te sirven, que te mantienen estancado. El cambio es una elección que se toma cada día, una y otra vez, hasta que esa nueva realidad se convierte en algo inevitable. ¿Y sabes qué? Al final del camino, no solo habrás transformado tus hábitos, habrás transformado tu vida y la forma en la que te relacionas con el mundo. Habrá una claridad, una paz en saber que eres dueño de tu destino, que no eres una víctima de las circunstancias, sino un creador activo de tu realidad. Así que, si te quedas con algo de esta reflexión, que sea esto: el destino no es una cuestión de azar, es una cuestión de elección. Y cada elección, cada pequeña acción, está construyendo esa vida que deseas y esa persona que aspiras a ser. Así que sigue adelante, persiste, confía en el proceso. Porque al final del camino, cuando mires atrás, verás que el cambio verdadero no solo transformó tus hábitos, sino que te transformó a ti.